Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Unas ruinas muy antiguas. En dicha ruina encontré un sótano repleto de antigüedades, como un cohete de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que escapar. Hay gente todavía en la casa. ¿Qué soldado? Pobre padre. Sargento, sin piedad. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa. Estoy revisando algo en el camino. ¿Necesitas licencia para el tiro? No necesito. Creí ver ciertas imágenes. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional, y el LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional. ¿Qué va a ser, amigo, la brutalidad? Si siempre las cosas las hacía yo. Cuando veía que poner huevo, siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. ¿Tenés miedo de nuestro pasado? En eso tenés razón. Muchos nos traicionaron, pero tu amistad nunca faltó.
imponente cinematográfica argentina, Ica Mega, presentan Fabricando Carros. Fábrica de carros Koloniski Hermanos, Villa Ángela, Chaco. No, el viejo venía trabajando en la vía, venía de Chaladay para acá. ¿Cómo se llama tu papá? Antonio Koloniski. Y venía y llegaron a Villa Ángela, ¿viste vos? Y vino por un tiempo, ¿viste vos? Y se quedó para siempre, nunca más volvió al pueblo de él. ¿Dónde era el pueblo? En Rusia. Ah, él es de Rusia. El viejo era ruso. Oh, mucho tiempo trabajó con Nicampri. Y después se abrió, ¿viste? Se abrió y trabajó por la cuenta de él con don Benito Álvarez. Don Benito Álvarez es, ¿cómo te voy a decir? Era viene a ser un pionero de Villa Ángela. Él empezó con la carpintería, pero como es, papá, como tenía el hermano, viste vos, el hermano de él, y el hermano quedó sin trabajo, pusieron la carpintería a media y se dedicaron a hacer este trabajo de carro, rueda, sulky, alzaprima, cachapé, todo. Mirá, verdaderos pioneros de Villa Ángela fueron mis viejos. Ellos fabricaban todo el movimiento que había, se lo hacía con carruaje, con cachapé, zorra, el movimiento era el sulky, todos fabricaban ellos, los sulky, los carros para atrás, Una herencia de familia de pioneros del Chaco. Veamos a nosotros mismos la historia viva. Del trabajo artesanal de nuestra gente, hoy en nuestra pantalla. Golpe a golpe, vea Fabricando Carros. Próximamente en la pantalla de Ica. Black
que entre estas paredes surge una bestia dormida que ha esperado siglos en ser despertado. A la luz de la vela sentía que la oscuridad ganaba en la tierra de los quebrachos. Es así que redescubre a nuestros ojos uno de los contados motores de gran potencia para usinas, talado y listo para entrar en funcionamiento. Pero el despertar de esta máquina provocó preguntas, respuestas y conclusiones que reflejan que no solo es un gigante dormido, sino que su sueño mudo oculta la esperanza a un pueblo de pioneros, de gente y de cómo la tecnología produce las más drásticas transformaciones. Una voz dentro de la usina seccional Villa Ángela del Servicio de Energía del Chaco, empresa del Estado provincial, SECHEP, ubicada en la espectacular llanura del Chaco austral. Eduardo Escribanic. ¿Y usted era? ¿Usted era? Jefe de la planta de la usina Villa Ángela. ¿De máquina? ¿Jefe de máquina? Jefe de máquina, sí. Jefe de máquina. Era del turno de noche, ¿no? El trabajo. ¿Yo? No, el jefe no tiene horario. El jefe es sin horario. Te acostumbras a trabajar de las 6 en adelante porque empiezan a trabajar personal, de taller y sala de máquina y electricidad. Entonces el jefe está hasta las 12. Después hasta las 2 que cumplen el horario porque era corrido, ¿viste? Y después cuando entraban de noche ya era el nocturno, los que hacen turno son los maquinistas. El mejor motor que igual que tuvimos que arreglarlo, siempre era el más viejo y que había estar, para mí era el Inglés Electric, el de 500 kilovatios que estaba, sí, y es el más viejo de todos los otros motores. Grande Mariscotti. Sí, ya no está ninguno tampoco. La sacaron. No sé a dónde la llevaron, porque yo cuando salí de la usina me voy cada tanto, de vez en cuando entro, pero nunca pregunté. Sé que fueron a los pueblos chicos, pero son máquinas muy viejas. No sé si la armaron o llevaron para repuesto. Los inventada era la General Electric, esa tenía los soplantes, las Ingles Electric. Y el de 5000 me acuerdo porque yo no estaba. También, ese también. No, ese también solo alimentaba. ¿La más vieja no? No, la otra no. No, las otras, las Otto, por ejemplo, viejas, es las máquinas antiguas, como el Forá, como esas máquinas, ¿viste? Pero que miércoles marchan y se está descarrilando todo y está marchando y se va nomás, y no baja la carga y le da más velocidad y se van. Todas estas, pero son máquinas buenas, ya no son máquinas, estas máquinas que vienen ahora ya no. Hay más, la tecnología industrial sobre las máquinas ha cambiado mucho en su estructura, ¿viste? Pero en su campo de alimentación no son como las otras. ¿Te tenía mucho cariño usted a la... ¿Qué te parece? Y cómo no. Sí, era mi fuerte porque vivía de eso yo. Yo si no trabajaba con las máquinas ya no vivía y sí lo extrañaba cuando salía de vacaciones. Todo comenzó cuando la chaqueña Sociedad Anónima, que hasta entonces brindaba un pequeño servicio eléctrico, por el año 1923, realiza un pedido de empresas y gobierno para que se instale una usina. Es así que
En 1927 se firma el contrato entre la empresa servidora suizo-argentina, el señor Tissot y un pionero, el ingeniero Mariscotti, venido joven a Villa Ángela. El contrato fijaba la instalación de un motor de una potencia de 100 caballos y 60 kilovatios de carga, que será instalada en la manzana 58, en una corriente trifásica alternada de 225 voltios, con una alta tensión de distribución de 300 voltios. El proyecto fue presentado ante la Honorable Comisión de Fomento y aprobado, comienza así a funcionar. No en marcha continua, ya que tenía poca potencia, pero un ruido distintivo y su luz amarillenta no dejarían que la oscuridad hiciera de las suyas. Para que nosotros podamos mantener la máquina y el tablero con los 50 periodos por segundo y 70 o los 100 kilos de vatios en cada máquina. Y así trabajamos hasta que bajaba la carga, porque cerraban los talleres, porque cerraban el comercio, entonces apagaban las luces y paraban los talleres, paraban el torno, las máquinas eléctricas, bajaba la carga, entonces seguíamos marchando con todo el pueblo con luz, así. Cuando llegaba las 0, parábamos una máquina por noche, siempre, para revisarla y ajustarla, sin necesidad de cortar el pueblo ya, porque ya a las 0 ya generalmente están el 40 o el 50% de los 100 durmiendo. Y así entramos con el personal a esa hora, hacia Capitón, revisar los aros, revisar las válvulas, revisar las bancadas, los pies de biela, todo, y dejar las condiciones. ¿Para qué? Para que el otro día a las 6 de la mañana esté marchando para dar luz al pueblo de Villa Ángela, en los comercios, en los talleres, en todo, ¿no es cierto? Que necesita. Ya el gobierno ya se encargó por intermedio de los ingenieros de verificar las usinas, qué es lo que le hacía falta. Bueno, acá hace falta un motor de 500 caballos, un Fiat y no, un motor inglés, o English Electric, el primer motor que nos mandaron de 500 kilovatios. Después de eso vino un Fiat, y el gobierno también. Después vino otro Fiat ya de 800 caballos de fuerza. Y a medida que iba dando, la gente iba tomando más luz, porque yo, por ejemplo, tengo mi taller, tengo más luz ahora, conecto más focos, más fuerzas eléctricas y todas esas cosas. Y así se fue aumentando, hasta que mandaron un motor Fiat de 5.000 caballos de fuerza. Tiene que tener... Sí, que es el que está en este momento. Estaba marchando, ahora ya no, porque de 5.000 caballos de fuerza y 8.000 revoluciones por minuto, que no estoy seguro de revoluciones, pero el caballo de fuerza, sí, 5.000 caballos de fuerza. Que hacerla conocer, porque en aquel tiempo se vendía molinos a viento, que con el viento cargaba la batería. La radio era batería. Hoy una radio a transistor no gasta nada, ni precisa. Hoy con el sol hay ¿Y era medio escéptica la gente cuando usted le vendían? No, muy contento. He tenido también cualquier cantidad de clientes, de amigos,
Y bueno, los Vicentín, tus parientes, han sido clientes míos. Hay uno de los Vicentín que compró radio con todo, con equipo de 32 volt. Mi abuelo. Abuelo. Mi abuelo. Acumuladores también vendía y hacía ensayos. Las máquinas, movimiento a explosión y generadoras de energía vienen desde principios de siglo, cuando el Chaco estaba en la plenitud de su explotación industrial y colonización. Los motores más conocidos, que se caracterizaron por su nobleza, eran Warrington, Trott, Deutz, Lister, Huss, Allis-Chalmers, Leimers. Estos eran comprados por los principales industriales para sus fábricas, desmotadoras o aserraderos. También por los hacendados, para iluminar sus aposentos lujosos que daban jerarquía a su nombre. También, en una época, para grandes potencias se empleaban motores gigantescos a vapor, como el de la Chaqueña del año 1875. Primer motor a vapor en ingresar al país en un ingenio de Tucumán. Así, según el servicio que prestaron, estuvieron en la vanguardia de la técnica. Un ejemplo de esto es el de la estancia Los Laureles Hermanos. Una pequeña usina Lister al servicio de la estancia. Este brinda todo lo necesario para las actividades y es operado por un sistema complejo de control y distribución. El equipo tiene 30 años y 3 separaciones importantes, con cargas de 9 kilovatios y 10 horas de servicio. Y mi apellido es Echecuri Rubén. 21 años de servicio dentro de la empresa. Siempre en el mismo sector de sala de máquinas. Y bueno, vamos a hacer la presentación del Fiat 4212, que es una máquina que trabaja 4.800 vueltas por minuto, con una generación aproximada de 2.000 kilos. Cuando sus servicios auxiliares funcionan a pleno, ¿no es cierto? Bueno, yo le voy a presentar la parte de servicios auxiliares del Fiat 4212, que serían bombas. Son 2 bombas de agua blanda, de la cual una siempre está en servicio cuando marcha el motor y la otra cumple la función de auxiliar. Serían bombas de agua blanda. Después tenemos 2 bombas de agua dura, de las cuales cumplen la función de enfriar el agua blanda, que es el agua blanda es un agua de aljibe, agua dulce. El agua dura es un agua de represa y consta de 2 bombas, una en servicio y otra auxiliar. Después tenemos la purificadora de aceite del cárter de la máquina. Hubo temporada en que se purificaba mientras la máquina estaba generando. La purificadora de aceite estaba en servicio, las horas necesarias para purificar el aceite. Limpia el autolimpiador de aceite. Que la bomba de prelubricación es para cuando se va a poner en marcha la máquina o virar la máquina. Una vez que la máquina se movió, se para la bomba de prelubricación y la máquina se autolubrica con una bomba propia, que es a engranaje. Bueno, los colores verde claro es para distinguir el agua dulce, que sería el agua blanda. Serían aquellos. Y los colores verde oscuro es el agua que refrigera el agua blanda, que es un agua de represa. O sea, un agua más pesada, más sucia, que es para enfriar simplemente el agua limpia, el agua del aljibe, ¿no es cierto? Este es un refrigerador de agua,
o intercambiador de calor, como se dice. O sea que está adentro, está compuesto de infinidad de tubitos de bronce, ¿no es cierto?, que por ahí dentro pasa el agua dura y tiene un circuito cerrado que vuelve a la máquina el agua blanda ya enfriada por el agua dura. Esta es una válvula, esta válvula se llama bypass. Este es un bypass que en época de verano se lo trabaja la válvula totalmente abierta, o sea, que yo cierro la válvula y levanta la válvula. O sea, el vástago, vos cerrás el vástago y la válvula en sí se levanta, entonces le permite más entrada de agua. Cerrando, abriendo, que se trabaja en invierno para que la máquina caliente trabaje a temperatura normal, ¿no es cierto? Porque de verano, que afuera tenemos una temperatura ambiente de 43 grados, 42 grados y debe estar alrededor de al lado de la máquina y aproximadamente 80 grados. Hoy yo ya le indiqué que esta era la válvula de entrada de aire a la máquina para poner en marcha la máquina. O sea que la tubería blanca es tubería de aire. Después tenemos una tubería amarilla que es tubería de aceite. Que lubrica los árboles de leva de la máquina. Los servicios auxiliares ya están listos y la cuenta regresiva para la puesta en marcha. Los técnicos están listos para dar la energía eléctrica. Las indicaciones de la entrada de la línea de 132.000, alguna parte de la construcción vieja que nos quedó, que nosotros la tenemos como una referencia alternativa nada más, y después la parte de protecciones del transformador, el panel de avisos agrupados de lo que pueda pasar con las protecciones del transformador y del reactor de neutro, o sea, la parte de servicios auxiliares. Viendo acá son los esquemas unifilar en 33 kilovoltios, o sea, de donde sale la transformación de Villa Ángela y las líneas exteriores que tenemos a las localidades de Villaverté, San Bernardo, Silvina, Durati, Samú, Aumonia, Charaday. Todo esto lo que se ve son los seccionadores que a veces se maniobran para hacer distintos trabajos en las líneas. Entonces el tablerista sabe dónde tiene abierta la línea, hasta dónde tiene tensión y en qué parte está trabajando el personal. En este otro esquema también es unifilar de 13,2 kilovoltios y está representada las salidas de la localidad de Villa Ángela únicamente. Tenemos 4 salidas urbanas y una salida rural. Acá también es lo mismo que el anterior, nada más que en 13,2 kilovoltios y sabemos dónde se seccionan las líneas, dónde podemos hacer anillado para que la gente trabaje sin tensión. La corriente eléctrica es producida por interacción de los conductores a través de un imán. Existen 2 tipos principales con respecto a su frecuencia: alternada y continua. La primera, como su nombre lo indica, alterna su línea de fase. Se desplaza del polo negativo al polo positivo a una velocidad norma de 60 hercios. Así, la corriente alterna producida en un generador teórico de 2 polos que es inducido con corriente continua, estos 2 polos hacen de estator. El eje del centro hace rotor en un generador teórico de 2 polos que es inducido con corriente continua. Estos 2 polos hacen de estator. El eje del centro hace de rotor en un generador. Este rotor recoge la energía de forma polar, es decir, negativo y positivo respectivamente. Entonces, cuando de los polos del rotor inducido pasa por el polo negativo del estator, tenemos una onda de signo negativo. Si pasa por positivo, la onda será positiva.
Esta rotación se debe mantener constante, porque si baja la velocidad, baja también la frecuencia, por ende la energía, y las luces que son alimentadas comienzan a parpadear notoriamente. Este efecto puede producir daños a los equipos eléctricos. En la corriente alterna tenemos la de baja tensión, que es la de uso doméstico o industrial, de 220 voltios o 380 voltios, los de media tensión de 13.000 voltios y los de alta tensión hasta 500.000 voltios. La media tensión es para la distribución en la ciudad y la última desde las centrales hidroeléctricas y nucleares a los centros de distribución. Soy Roberto Luis Sanabria, estoy a cargo del Centro de Transmisión y Operaciones de Villa Ángela. Y bueno, acá lo que le vamos a mostrar son los dos transformadores de 132 kilovoltios. Estos reducen la corriente a 33 kilovoltios y a 13,2 kilovoltios. Con esto alimentamos la ciudad de Villa Ángela y las localidades de Durati, Silvina, y Samú, Villaverté, Charaday y San Bernardo. Están todos telecomandados desde la sala de comando, desde el interior. Y también tenemos un reactor de neutro que es este, que es el que nos está generando el neutro para reforzar los neutros que tenemos en la ciudad. El reactor de neutro es un generador de neutro, te voy a decir, genera el neutro para transformar la energía, ¿no es cierto?, donde tenemos que llevarla, ¿no es cierto?, cuando necesitamos reducirla de 13.000 a 7,6, que es la rural, y después en el otro caso donde necesitamos entre 80 y 220 voltios. Tenemos una entrada de 132 kilovoltios, a su vez este transformador larga 33 en una salida, 33 kilovoltios, y en la otra 13,2 kilovoltios. De acuerdo a las conexiones, tiene un centro de estrella que se llama, donde se forma un neutro. Para reforzar esos centros de estrella tenemos este otro transformador, o sea, un reactor de neutro, no es transformador, es un reactor de neutro que genera neutro únicamente, o sería, genera el centro de estrella que es para reforzar lo de los otros transformadores. Estas máquinas generadoras de energía eléctrica pueden estar impulsadas por máquinas a explosión de combustión interna, motores de vapor, turbinas de vapor, el cual puede ser generado por calderas convencionales o reactores nucleares. Así también se puede conseguir haciendo mover turbinas mediante una presa hidroeléctrica. La corriente eléctrica tiene estricta relación con la tierra en la que vivimos, la cual es un enorme generador que rota en el espacio. Tiene sus polos correspondientes, así como su rotor y estator. Este gran poder genera el imán necesario, al cual nosotros le llamamos gravedad, y tiene otra relación muy particular con una de las más perfectas máquinas electroquímicas, el cerebro, el cual es gobernado por microimpulsos eléctricos. A los campos magnéticos, ¿viste? El generador donde se produce la corriente cortina, la corriente alterna. ¿Por qué? Porque trabaja por lo norte y por lo sur, ¿no es cierto? Y después lo que Ah, sí, sí. Y bueno, y de ahí, del generador, se va al tablero, al automático, donde el automático, que
desprende la corriente a la sección exterior, afuera, ya la corriente al exterior afuera, por intermedio del transformador que alimenta al pueblo. Y justo cuando va a meter la cuchilla, se produce eso, saltan los automáticos, chisperío atrás y se corta toda la corriente, aún de los motores que están conectados. Vos cuando vas a conectar motores, porque está faltando carga, ¿viste? Hay que matar otra máquina, hay que poner en marcha para darle la corriente al pueblo porque está necesitada. ¿Y por qué necesita? Porque la carga, porque el voltaje en lugar de haber 220, ya viene a 210, 215, entonces hay que ponerlo. Y la frecuencia baja, entonces ya no podés darle tanta velocidad a la máquina, entonces tenés que meter otra máquina para que se aliviane, digamos así. Por medio de una línea aérea de 132.000 kilovolts que llega desde la ciudad de Sáenz Peña a la playa de transformación de Villa Ángela. Esa línea alimenta a 2 transformadores, 10, o sea 15 kVA de potencia en 132, 15 en 33.000 y 10 en 13.200. La energía utilizada en 13.200 ingresa a la planta a barras, en este momento conectadas en paralelo, de la cual se toman para la ciudad de Villa Ángela 4 alimentadores, más uno que es una línea rural, en este momento manejada y operada por la gente de una cooperativa. A su vez, en la parte de 33.000 que entregan los transformadores, entran a celdas y a barras que por intermedio de interruptores de vacío, en este momento, alimentan localidades como Coronel Durati y Santa Silvina, San Bernardo y Villa Bertet, y la localidad de Charaday y a su vez Cotelay y La Sabana. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, desde la localidad de Villa Ángela se alimentan por líneas aéreas de 33.000 las localidades de Coronel Durati, Santa Silvina, San Bernardo y Villa Bertet. Estas localidades reciben desde Villa Ángela a un centro de transformación ubicado en cada una de ellas. Esa transformación se realiza a 13.200 voltios, también va a barras dentro de las centrales, las que distribuyen para toda la localidad, también separadas por interruptores en 3 o 4 salidas urbanas, cada una de ellas. Todo esto es manejado por intermedio del telemando desde la central de operaciones instalada aquí en Villa Ángela, que supuestamente estaría alimentando parte de la ciudad de Villa Ángela. Nos referimos al interruptor de la salida 9. La condición de este interruptor es abierto. Esta operación se pudo haber dado por protección o también pudo haber sido algún pedido de corte para realizar algún trabajo en la zona alimentada por este interruptor. Para proceder a cerrar este interruptor, el operador de turno deberá ser reconocido por la máquina con una clave que deberá teclear y colocarla para poder hacer la operación. En este caso ya fue ingresada la clave, se abre una ventana con la denominación del interruptor a operar, le damos la orden de cerrar y ejecutar. En este momento se está yendo la orden al interruptor para cerrarlo. Desde aquí de la cabina de telecomando, la orden parte casi instantánea a la celda y podemos ver en la pantalla cómo cambia de estado. El interruptor que se encontraba abierto y en rojo
pasa a cerrado y a color verde. O sea que en este momento la barra de 13.2 existente entrega energía a la línea aérea correspondiente a esa zona. A partir de ese momento se realizarán las comunicaciones radiales o telefónicas que sean necesarias para poner en conocimiento de la gente que está trabajando en el lugar de la alimentación de dicha línea. Acoplado al volante de la máquina, que por intermedio de esta llave se lo gira y se lo encastra. Y del tablero que señalé hoy, el tablero general de la máquina, tablero eléctrico, se pone en marcha este motor para hacer girar la máquina hasta que se lo ponga a punto, para darle funcionamiento o ponerla en marcha. Pone a punto es el motor, nada más que está señalizado acá en el cigüeñal, en el generador, perdón, ¿no es cierto?, para que nosotros no nos pierdamos del punto de marcha del motor. Ese es para lo único que sirve el virar el grupo. Tenemos aparentemente un color de baldosa nuevo. Estaba asentado un motor inglés, marca Mirle, de 8 cilindros, que luego se lo desmontó, se lo desguazó y la empresa lo vendió. Es un repuesto del Fiat Grande del 4212. Es un pedazo de la cabeza donde iban registradas las válvulas y la bomba inyectora de la misma. Esto quedó acá ya como un repuesto, por si en alguna circunstancia se hace falta. Como esto es metal en fundición, se suele quebrar, se suele rayar y tiene pérdida de agua, de aceite, y entonces se para la máquina, se saca fuera de servicio, se desarma la cabeza, se saca el repuesto roto y se pone este nuevo. Acaba el inyector y acaban las válvulas. Son 4 válvulas, acá y acá. 2 de admisión y 2 de escape. Un turbo de sobrealimentación que en este momento ya no lo tiene porque está fuera de servicio la máquina. Tendría una aceitera mecánica y la bomba de lubricación de la máquina. O sea que es una máquina que a su vez se autolubrica, ¿no es cierto? Que consta a su vez de un nivel de aceite que sería el nivel del cárter de aceite. Algo así como los escapes de gases del cárter, ¿no? Yo lo conocí en mis tiempos como deflectores de gases, o sea que salen con una válvula manejada por un resorte, salen los gases no condensables que están dentro del cárter. Esta máquina trabaja a 500 revoluciones por minuto con 1300 caballos de vapor en una potencia total y tiene una potencia mínima que es de 1200 caballos de potencia. Los caños de escape, cuando más gruesos son, es mucho mejor para darle mejor refrigeración y mejor trabajo a la máquina. Un sótano, como lo llamamos nosotros comúnmente. Ahí estaba asentado el generador de corriente y más atrás donde está la base, y una base de hierro, estaba asentada la excitatriz del generador, de la cual en una oportunidad estaba generando y se nos quemó una bobina del generador, de las cuales ya quedó hasta el día de hoy fuera de servicio la máquina. El generador de la máquina sería esta parte que yo indico, y la parte de atrás sería la excitatriz de la máquina, que a su vez está montado sobre un cojinete, ¿no es cierto? Grupo Fiat de 5 cilindros, el Fiat 305. Estamos frente a esta máquina con su respectivo turbo de sobrealimentación, ¿no es cierto? Es una máquina más pequeña, similar al Fiat 4212, pero más pequeña. Tiene su turbo de sobrealimentación, tiene su colector de aire, su bomba propia de lubricación y tiene su aceitera de lubricación de inyectores. Esta máquina tiene una diferencia al Fiat 306 y 4212, que las otras máquinas se prelubricaban con bombas eléctricas hasta tanto se movía la máquina, y esta tiene una bomba de prelubricación a mano. Pinche y carro, ¿no es cierto? Es para 15 toneladas, que cuando se montó en esa oportunidad en el año 72 el grupo Fiat 4212, se montó justamente este puente de grúa para sacar
los repuestos rotos de la máquina por el gran peso de ellos. Hoy en día este puente todavía está en servicio. Es un puente de grúa para 15 toneladas. También lo montó la Fiat Concord, ¿no es cierto?, de la ciudad de Córdoba, de nuestro país. El ingeniero Mariscotti se instala en Villa Ángela. Además de manejar la usina, es un importante industrial relacionado con la madera. Es así que conoce a la cuñada de Frank Livingstone, gerente en Villa Ángela de la sucursal de la poderosa Forestal Argentina. Se casan y tienen una hija. Más tarde, luego de participar en numerosos proyectos como el del hospital y el del mástil de la Plaza Central, se retira a vivir en Resistencia. Sus descendientes viven, pero lejos, en Alemania, en donde solo pueden recordar las glorias del pasado. Las cosas a medida que el mismo pueblo lo necesitaba. Tal es así, por ejemplo, que en el año 27, la suizo-argentina que tenía la compañía de electricidad en Resistencia, desde Resistencia seguía hasta Saizpeña, Las Breñas, Charata, Pinedo, toda esa línea ellos tenían la concesión de luz. Bueno, esa firma pertenecía a Tissot, que es la misma firma de los relojes Tissot. Mariscotti era amigo de uno de ellos, y entonces le propusieron, como Villa Ángela le quedaba tras mano, para que pusiera una usina en Villa Ángela. Eso fue en 1926. Hicieron un contrato y Mariscotti vino acá, y en 1927 empezó a marchar la usina eléctrica de Villa Ángela. Mariscotti vino soltero, pero conoció a la cuñada de Frank Livingstone, que vivía en la casa que después fue de Dobeling. Estamos a la intemperie, con un peligro enorme. Ahí sí que había peligro, ahora no. Ahora la máquina, la sala de máquina se levantó el techo, se puso techo nuevo, se armó la otra sala de máquina nueva donde se puso el motor de 5.000 caballos que está así, de sur a norte. Y la otra que está allá contra las ventanas, no sé si está todavía ese que me dijiste que sí. Después el tablero de los transformadores estaba ahí atrás, al lado. Y el escritorio estaba al frente ahí. Ahora está la máquina esa que está contra la pared. Un galponcito ahí donde se atendía la gente y nada más. Después se hizo el escritorio este que está acá, el actual, ¿viste? Con el salón, se puso los tanques de diésel allá. No podía mirar el termómetro, teníamos los termómetros de Mariscotti que no podía. Pero mira, nunca se me dio, qué importante, contra la pared de aquel lado, que estaba, no sé si está porque no está más, bueno ahí, porque está el tablero ya está, pero antes era un desastre, los tableros estaban ahí a la deriva, porque allá entraba agua, porque acá entraba viento, porque acá salpicaba el agua y teníamos que andar esquivando en la época de Mariscotti y compañía. Con el reinado de la luz, que como era, la hizo Dios. Sacineta hizo entrar a la usina en un sueño, y las quejas del pueblo parecían estar solucionadas. La 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 la, la 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 la, parecían estar solucionadas. Porque la luz de amores a escondidas, de nacimientos curiosos, interminables fiestas de carnaval, la 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 la, la 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 la, interminables fiestas de
¿Qué va a ser amigo de la brutalidad si siempre las cosas las hacía yo? Cuando veía que poner huevo siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. ¿Tenés miedo de nuestro pasado? En eso tenés razón. Muchos nos traicionaron, pero tu amistad nunca faltó. Imponente cinematográfica argentina. Mega presentan Fabricando Carros.
Fábrica de carros Koloniski Hermanos, Villa Ángela, Chaco. This could only happen to me. Can't you see? Can't you see? No, el viejo venía trabajando en la vía. Venía de Chaladay para acá. ¿Cómo se llama tu papá? Antonio Koloniski. Y venía y llegaron a Villa Ángela, ¿viste vos? Y vino por un tiempo, ¿viste vos? Y se quedó para siempre, nunca más volvió al pueblo de él. ¿Dónde era el pueblo? En Rusia. Ah, él es de Rusia. El viejo era ruso. Oh, mucho tiempo trabajó con Nicampri. Y después se abrió, ¿viste? Se abrió y trabajó por la cuenta de él con don Benito Álvarez. Don Benito Álvarez es, ¿cómo te voy a decir? Era viene a ser un pionero de Villa Ángela. Él empezó con la carpintería, pero como es, papá, como tenía el hermano, viste vos, el hermano de él, y el hermano quedó sin trabajo, pusieron la carpintería a media y se dedicaron a hacer este trabajo de carro, rueda, sulky, alzaprima, cachapé, todo. Mirá, verdaderos pioneros de Villa Ángela fueron mis viejos. Ellos fabricaban todo el movimiento que había, se lo hacía con carruaje, con cachapé, zorra, el movimiento era el sulky, todos fabricaban ellos, los sulky, los carros para atrás, Una herencia de familia de pioneros del Chaco. Veamos a nosotros mismos la historia viva. Del trabajo artesanal de nuestra gente, hoy en nuestra pantalla. Golpe a golpe, vea fabricando carros. Próximamente en la pantalla de ICA. The line seems to whip as a crack.
Parece que entre estas paredes surge una bestia dormida que ha esperado siglos en ser despertado. Luz de la vela, sentía que la oscuridad ganaba en la tierra de los quebrachos. Es así que redescubre a nuestros ojos uno de los contados motores de gran potencia para usinas, talado y listo para entrar en funcionamiento. Pero el despertar de esta máquina provocó preguntas, respuestas y conclusiones que reflejan que no solo es un gigante dormido, sino que su sueño mudo oculta la esperanza a un pueblo de pioneros, de gente y de cómo la tecnología produce las más drásticas transformaciones. Mi hijo va a venir, decía yo, en el 82, claro, cuando la hizo. Sí. Yo iba y venía y les agradezco a ella que como me acompañaban, todo me acompañó el pueblo. No he desaparecido, ¿verdad? Después, ahora, hace cosas de más o menos 10 años, ¿no? Hace que vino un guardia marina a confirmarme, me trajo la medalla y dice que cayó en combate. Ahí aterrizamos y después de ahí sí lo llevaron a Malvinas. Bien, digamos, fuimos a Puerto Argentino, ahí dice soldado desconocido nomás. Nosotros le pusimos nombre cuando fuimos, cada uno llevamos una plaquita, escrito los nombres, cuántos años tenía, cómo se llamaba, nada más. Nosotros le pusimos los nombres, porque había clavadas las plantas. No teníamos que prender una vela, no llevábamos flor porque no se puede llevar. ¿Cómo no? Quiero ir a pisar en ese lugar, no sé si ahí donde están las cruces o los nombres están ellos o los pedazos, como me dijo acá el intendente. Pero yo quiero ir otra vez. Antes que yo también me termine, porque a lo mejor él también, por ahí, pienso, no estará en otro país mi hijo, sin saber cómo se llama, mal, o estará internado en Buenos Aires, pero bueno, más seguro es eso, que puede estar ahí, en esos lugares. Yo buscaba ahí, digo, ¿dónde estarán? Ay, dice, me hacía el sacerdote. A todas las mamás, pongan el rosario, recelen, vamos a rezar todo, y todos los abrazamos a rezar.
estoy acá con el hermano de Luis, el negrito Betún, compañero de la gloriosa compañía 12,7, que el terror de los ingleses nos decían. Y bueno, ahora su mamá y su hermano van a poder viajar, van a poder tener ese famoso reencuentro tan necesitado. Disfruten del momento y gracias por tener el coraje y la valentía de hacer este viaje, porque como les decía anteriormente, no es para cualquiera el viaje. Así como nosotros tuvimos ese coraje de ir y enfrentar a los ingleses, ustedes, hermano, madre, van a tener que pisar las islas y sin que flamee el pabellón nacional. Va a ser doloroso, pero ese reencuentro con Betún y con todos los que están ahí. 649 héroes tiene aquella gloriosa gesta, nunca se olvide. Habitualmente. Esto no es una misa, es una celebración de la palabra, breve, pero tenemos la posibilidad de distribuir la Eucaristía, la comunión. Así que los que quieran recibir a Jesús a Eucaristía, de acuerdo a la fe que cada uno tenga, puede acercarse aquí, pero los que no puedan moverse, los padres se acercarán también, y yo también, a las tumbas. Nos levantan la mano y le llevamos a Jesús para que puedan tenerlo también en el corazón. Fundamentalmente, la introducción que van a hacer nuestros anfitriones mencionan el deseo de rezar por todos aquellos que perdieron la vida en este lugar.
649 argentinos, los 255 británicos y 3 isleños. También agradecen, y mucho, el meticuloso trabajo de Geoffrey Cardoso, que nos viene acompañando. El trabajo también de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, para poder localizar la ubicación y la identificación de los cuerpos. Aprovechamos entonces para agradecer a todos los que hicieron posible este viaje, con mucho dolor, con mucha emoción. Yo necesito una vez ayer. Sí, él quiere hablar. Si él me dijo llorando, me dijo yo quiero hablar con él. ¿Sabes qué pensé? Sí. Yo me enteré, Sí, sabía. La historia argentina posee en su registro innumerables hechos que formaron a nuestra sociedad y cultura. En 1900 comienzan a producirse muchos cambios en nuestra nación, entre ellos la industrialización y una fuerte inmigración.
después de 50 años del Grito de Mayo, el país se formó con las provincias fundadoras preexistentes del Río de la Plata, y a los territorios lindantes se los anexó como territorios nacionales, muchos de ellos territorios de los pueblos originarios. Estas tierras poseían muchas riquezas naturales, eran aptos para la cría de ganado y la agricultura, eran ricos en maderas, tanino y petróleo. El Estado Nacional frenó lo más que pudo la provincialización de estos territorios, valiéndose para ello de la falta de autodeterminación de los pobladores de estas regiones. En estos lugares reinaban los poderosos con sus feudos, en complicidad con los intereses de Buenos Aires. A estos se les cedía enormes cantidades de tierras fiscales, lo cual evitaba muchas veces la creación de colonias y pueblos vitales para la organización de un Estado provincial. A finales de 1890 se delimitan las fronteras del territorio nacional del Chaco Austral. Hacia 1905, el territorio es atravesado como el resto del país por el silbato del ferrocarril, que ahuyentó al nativo y originó pueblos y fábricas y avance, pero a costa de la explotación del hombre. En 1907 ya existía un asentamiento de pequeños hacendados al norte del fortín Cabeza de Tigre. Ese asentamiento más tarde se lo conocerá como Villa Ángela. En 1908, a raíz de una gran sequía en la zona del Tapenagá, donde don Carlos Gruneysen poseía campos y hacienda, decide explorar hacia el oeste de Charaday, en busca de agua y mejores pastos. También impulsa a este hombre la búsqueda de enormes extensiones de tierras fiscales y de la existencia en las mismas de una gran riqueza forestal. Estos datos se conocían dado al estudio realizado por la empresa de ferrocarriles inglesa y francesa, que a principio del siglo XX realizó el trazado de las vías que se ejecutaron entre 1905 y 1930. Así, gracias a la sequía y algún que otro favor de parte de los funcionarios, el Estado vende una extensión de 50.000 hectáreas de tierras a don Gruneysen en pos del progreso, instalando en el medio del monte chaqueño la estancia La Suiza. La construcción de la misma culmina en 1909, contando en esos momentos con otros pobladores de vecinos como la familia Pellerano o Bueyes, a las cuales por supuesto el Estado Nacional no les fue tan favorable como con los dueños de la Suiza en cuanto a la extensión de las tierras. Es así que en esa gran extensión también se le dio dominio sobre una gran comunidad de nativos que escondían celosamente un tesoro invaluable para la época, la madera de quebracho, que producía durmientes y un producto nuevo llamado tanino u oro rojo, componente clave para las curtiembres, ya que el cuero era la estrella de la industria. El material sintético no se había descubierto todavía. Al mismo tiempo que Gruneysen se aventuraba amistosamente en sus nuevas tierras, el gobierno nacional concesiona a la empresa francesa de ferrocarriles el ramal que llegaría a este lugar conocido en ese entonces como el paraje Kilómetro 95. Al cumplirse 100 años de la Revolución, el 25 de mayo de 1910, se funda Villa Ángela. A esta empresa, Gruneysen la realiza en sociedad con Julio Martín, el cual tenía gran experiencia con el quebracho y los obrajes.
Él, además de proveerle de madera de sus obrajes para la poderosa forestal argentina, desde Rosario envía a el noble gobierno del territorio nacional del Chaco Austral el plano del nuevo pueblo y la futura estación a escasos metros de la futura fábrica de tanino. Este nuevo plano se alejaba del emplazamiento original demarcado por los agrimensores del Estado Nacional por más de 1000 metros. Se dice que Julio Martín y Carlos Brunneisen se conocían desde antes, ya que ambos pertenecían a una logia en la cual, entre las cosas en común que tenían, es la de llevar el progreso a los lugares inhóspitos y la creación de pueblos. Es así que el nuevo pueblo llamado Villa Ángela se debió, según ellos, al nombre de la esposa de Martín, Ángela Juste. Los Brunneisen llegaron al fueron dos, Zambero, perdón, Arázurú y Hawaiano. Bueno, esta dos comparsas, que bueno, ahora después les voy a contar un poquito la historia de cómo se inicia el carnaval aquí. Tuvieron gran cantidad de integrantes que han desembocado en 5 comparsas, porque algunas de las comparsas son desprendimientos, como la nueva, de otras comparsas mayores que obviamente ya tenían armados sus cuerpos. Ha habido separaciones de la comparsa hawaiana y de la comparsa Arázurú y la comparsa Bahía que han dado el armado de estas comparsas. Obviamente, a través de su historia, los carnavales de Villa Ángela han sido renombrados en todo el interior del Chaco. Por supuesto, la capital, que obviamente se le ha ostentado a través de un decreto y la tiene General San Martín, siempre ha sido muy historiada por Villa Ángela, ¿no? En donde tal vez no sea la capital, pero sí son los carnavales más lindos del noreste, o uno de los más lindos y obviamente el más lindo del Chaco. Uno de los que... hay muchos que han impulsado el carnaval, pero en la década del 2004, anterior, en la crisis del 2001, estuvo cortado el carnaval unos años, y el que retomó esta idea de volver con los carnavales es el actual gobernador de la provincia, Oscar Domingo Pepo, que en su momento era intendente, y allá por 2004 decidió arrancar nuevamente con los carnavales nuevamente. Ahí la cámara, no sé si puede tomar, está tomando un carro. En ese carro viene Gerardi, un actor de acá de la comunidad de Villa Ángela, y por supuesto, obviamente, también está haciendo como una especie de embajador, rey de la selva, ahí en el carro de Zambero, el primer carro que tiene esta comparsa. Así que bueno, ahí está llegando también autoridades al Corsoro Mayor, como por ejemplo son los ministros. Hoy va a estar presente el gobernador del Chaco, aquí para inaugurar el Corsódromo oficialmente. Nuestra
las llanuras del Chaco el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo, hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo. Lo que sí, un poquito de calor. Deportivos, la gente sentada en la puerta de sus casas, saludándote, agitando una bandera, tomando mate. Los vecinos que nos saludaban desde sus casas en ese acceso norte que comunica con la Ruta Nacional número 95, que ha quedado espléndido. Vamos a ir a ver la segunda parte de este mapa musical y cultural, en donde en esta nueva emisión distintas personalidades de allí, de Villa Ángela, nos cuentan su relación con el relato humorístico, con la música, con la poesía. Así que vamos a verlo y después seguimos aquí en vivo en Argentina. Yo soy del Chaco argentino, nacido en esta región. Soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón. La voz que acabamos de escuchar es la de uno de los tipos más queridos del humor argentino, don Luis Landricina. Nació en Chaco, Villa Ángela para más datos. Hacia allí fuimos, a conocer a su gente. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez, soy escribano, me dicen Carancho Ramírez. Yo escribí una historia sobre Villa Ángela en función de considerar importante ese sujeto anónimo que hay y que a veces no lo valoramos. Y ha sido nuestros padres, nuestros abuelos. Carancho Viejo, mi padre, era un taninero humilde de jornadas largas y salario escaso. Talaron su historia junto a los quebrachos. Hoy no existe el árbol, ni el hombre, ni el humo, ni su fábrica, ni el pito guampero, ni su sindicato. Villa Ángela es un pueblo de gente alegre, que canta, baila y cuenta muchos cuentos. Si alguien me preguntara mi origen,
del norte argentino, quebracho y algodón, paisaje de mi Chaco, sequía o inundación. Villa Ángela, te llevo dentro del corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden un cielo rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden un cielo rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. No olvido mis raíces, ni el tiempo que pasó. Dios me puso en tu suelo, fue por una razón. Ruego yo cada día poder ser bendición, ayudando a mi gente, dando mi corazón. Villa Ángela, querida, te bendiga mi Dios. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pidan mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pidan mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. chaqueño de corazón, chaqueño de corazón.
La historia argentina posee en su registro innumerables hechos que formaron a nuestra sociedad y cultura. En 1900 comienzan a producirse muchos cambios en nuestra nación, entre ellos la industrialización y una fuerte migración. Después de 50 años del Grito de Mayo, el país se formó con las provincias fundadoras preexistentes del Río de la Plata, y a los territorios lindantes se los anexó como territorios nacionales, muchos de ellos territorios de los pueblos originarios. Estas tierras poseían muchas riquezas, eran aptos para la cría de ganado y la agricultura, eran ricos en maderas, tanino y el Estado Nacional frenó lo más que pudo la provincialización de estos territorios, valiéndose para ello de la falta de autodeterminación. En estos lugares reinaban los poderosos con sus feudos en complicidad con los intereses feudales. A estos se les seguía en cantidades lo cual evitaba muchas veces la creación de colonias para la organización de un Estado provincial. A finales de 1890 se delimitan las fronteras del territorio nacional del Chaco Austral. Hacia 1905, el territorio es atravesado como el resto del país por el silbato del ferrocarril, que ahuyentó a la Argentina y avance, pero a costa de la explotación del hombre. En 1907 ya existía un asentamiento de pequeños hacendados al norte del Fortín Cabeza del Tigre. Ese asentamiento más tarde se lo conocerá como Villa Ángela. En 1908 de la gran sequía en la zona de Tartagal, poseía campos, decide explorar hacia el oeste de Charalá en busca de agua y mejores pastos. También impulsa a este hombre la búsqueda de enormes extensiones de tierras tropicales y de la existencia en las mismas de una gran riqueza forestal. Estos datos entre 1905 y 1930.